Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, por favor recordarles que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Le recomendamos, por favor, que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si pierde conexión o pierde audio, por favor presione el botón que se encuentra en sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado a un celular, este se ubica en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas al speaker de esta noche. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Riesgo Cardiovascular y Dislipidemias. Vamos a dar inicio. Esta es una conferencia organizada por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, con el auspicio de laboratorios Pfizer Upjohn. El moderador de esta noche es el doctor Vladimir Ullauri. El doctor Ullauri, médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, en Quito, Ecuador, un posgrado de cardiología del Centro Cardiovascular Regional Ascardio, Barquisimeto, Venezuela, médico activo del Servicio de Cardiología y actualmente jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Metropolitano en Quito. Es miembro del Consejo de Prevención, CB de la CIAC Preven, y actual vicepresidente para Latinoamérica de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es el presidente actual de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha. Doctor Ullauri, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pauli, muchísimas gracias y buenas noches a cada uno de los asistentes. Gracias por estar aquí en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Agradezco su presencia. Este es un evento patrocinado por Laboratorios Pfizer Upjohn y vamos a llevar a cabo el último webinar de nuestra sociedad del presente año, Riesgo Cardiovascular y Dislipidemia, principalmente con el tema ¿por qué las estatinas siguen siendo la primera opción? Tenemos el gusto y el honor de presentar a nuestro conferencista de la noche de hoy, el doctor Enrique Morales de México. El doctor Morales estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad en medicina interna la realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y cardiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. A la vez, el doctor Morales es fundador del Centro de Investigaciones Cardiometabólicas de Aguascalientes y ha sido investigador principal y coordinador nacional en múltiples proyectos: diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, síndromes coronarios e insuficiencia cardíaca. Es autor principal de decenas de artículos indexados y coautor de investigación, así como conferencista de alta trayectoria, invitado en al menos 100 foros académicos nacionales e internacionales en los últimos 5 años. De tal manera que tenemos el honor de cerrar este ciclo de webinars con tan alto conferencista y que vamos a hablar de un tema bastante interesante de utilidad para muchos de nosotros en el día a día. Doctor Morales, muy buenas noches, bienvenido y gracias por su presencia. Muchas gracias, Vladimir, por la invitación, muchas gracias por el patrocinio de Laboratorios Pfizer y voy a compartir pantalla. Creo que aquí lo estamos viendo correctamente. Solamente sí, si me confirman, por favor. Se la ve completamente. Excelente. Pues como mencionaba, muchas gracias a ti, Vladimir. Me congratulo de tu presidencia en la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Muchas gracias a los laboratorios Pfizer por la invitación. Y vamos a iniciar con el tema que me han pedido que desarrolle, que de hecho es uno de mis temas favoritos, tanto en la asistencia como en la investigación, en la docencia y en la consultoría, que son mis 4 pilares de acción en la medicina. El tema específicamente es riesgo cardiovascular y dislipidemia, y vamos a tratar de contestar la pregunta: ¿por qué las estatinas continúan siendo la primera opción?
Este evento es patrocinado por Pfizer y está auspiciado académicamente por su sociedad, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Muchos de los conceptos que voy a presentar han sido publicados por nosotros recientemente. Esta es una publicación en Lancet que acompañé a Kaushik Rai, y a Steve Nissen y a Pablo Corral en esta revisión sobre el estado del arte en manejo de hipercolesterolemia. Y más recientemente con Kaushik Rai publicamos en la revista Cardiovascular and Metabolic Science una nueva revisión sobre estatinas, cuál es su posición en prevención primaria y prevención secundaria. Estos artículos los tienen a sus órdenes. Esta es una declaración de responsabilidad educativa. Este material médico-científico tiene fines educativos, está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud y está patrocinado por los laboratorios Pfizer. Y quiero iniciar con la imagen de estos dos grandes de la medicina, Michael Brown y Joseph Goldstein, quienes publicaron recientemente en Cell 2015 los millones de muertes que se han evitado y los millones de vidas que se han prolongado alrededor del mundo con el uso de las estatinas se deben al descubrimiento de la compactina por Akira Endo en Tokio en 1976. Ellos siempre honran a Akira Endo, una persona que desde mi punto de vista debió haber recibido el premio Nobel y bueno, aún esperemos que todavía pueda recibirlo. Esta es una publicación reciente de New England Journal of Medicine por Gibbon, Seidman y Topol, que hablan sobre la historia de los conquistadores de la enfermedad cardiovascular aterosclerosa e inicia la línea de descubridores y de conquistadores con la imagen de Goldstein, Brown y Akira Endo. Así es que simplemente sirva esta imagen como un reconocimiento a estos tres personajes que son, gracias a sus descubrimientos, los que iniciaron esta era de la cual estamos hablando, que es una era que ya lleva 45 años de investigación. Esta frase enmarca la racional de mi charla. Yo pienso que en países como México y Ecuador, donde la enfermedad cardiovascular aterosclerosa está en crecimiento, es paradójico que siendo las estatinas los fármacos con la evidencia más sólida de beneficio terapéutico neto, a 45 años de su descubrimiento, aún impera el rechazo, la inercia y el abandono por la falsa idea de intolerancia. Realmente esto, al menos en mi país, es frecuente y es lamentable. Esta es mi declaración de colaboraciones con la Big Pharma. Con Pfizer específicamente colaboro como conferencista, consultor e investigador. Y pongo a sus órdenes esta presentación desde ahorita. Ustedes la pueden descargar en forma libre y gratuita si ingresan a mi portal académico www.academiaelsic.com. Mi objetivo en esta charla es presentar en los siguientes 40 minutos nuestra evidencia y nuestra experiencia con estatinas y revisitar, basando en la táctica de las 5E, el constructo de las 5E, las estrategias para el uso correcto de estatinas con foco en atorvastatina. Y voy a iniciar con nuestra experiencia ya publicada en Medical Research Archives sobre estatinas en prevención primaria de riesgo intermedio y de alto riesgo. La racional para que nosotros hayamos hecho esta revisión es esta que les presento aquí. Pienso yo que el uso correcto de las estatinas debería ser la regla. Sin embargo, está empañado, entre otras circunstancias, por algunas razones que no se mencionan frecuentemente en la literatura y que son muy propias de nuestros países. La falta de dominio de la información, tanto por parte del médico como por parte del paciente. El exceso de desinformación que corre en la media y que favorece el denominado efecto nocebo, del cual vamos a hablar más adelante. La estatinofobia, que lamentablemente es promulgada por los denominados iconoclastas, es decir, aquellos científicos que están en contra del principio LDL céntrico y que están en contra del efecto benéfico de las estatinas. Algo importante también es la atracción por nuevas terapias.
nos dejamos atraer por las nuevas terapias que platicaba hace unos momentos con Vladimir, habitualmente son inalcanzables para países como los nuestros. Y algo muy importante en nuestros países también, la proliferación no regulada de genéricos intercambiables, medicamentos denominados similares y, claro, está también la medicina alternativa en nuestros países. Lo anterior no lo vemos, pero ha dañado significativamente la salud de nuestros pueblos. Así es que por esto nuestro objetivo fue, después de haber publicado nuestros resultados en hipertensión arterial, que son tan buenos como los del tratamiento de la hipercolesterolemia, nos dimos a la tarea de explorar nuestros resultados en prevención primaria con el uso de estatinas en un programa que nosotros hemos denominado Prevención Cardiovascular basado en evidencia, personalización y empoderamiento. Esta es la portada del artículo recientemente publicado sobre la experiencia con asilsartán y asilsartán-clortalidona en hipertensión arterial, con muy buenos resultados. Y esta es la portada de nuestra publicación de este mes sobre la eficacia de la reducción de colesterol con atorvastatina de marca registrada en prevención primaria. La experiencia del mundo real en un país en desarrollo como México. Un programa basado en evidencia, personalización y empoderamiento. En este estudio revisamos 383 individuos en prevención primaria, que eran vírgenes a tratamiento con estatinas, consecutivos y tratados con base en evidencia. La evidencia vertida en la guía AJA-ACC más 10 sociedades del 2013 actualizada en el 2018, en personalización basado en la estratificación de riesgo a través de la Pooled Cohort Equation o ecuación americana 2013-2018 y empoderamiento, una actividad de educación informada al paciente para que entienda el principio de beneficio terapéutico neto cuando se adopta una estrategia terapéutica. ¿Por qué usamos la guía americana AJA-ACC más 10 2018? Independientemente de que es un documento científicamente sólido, es un documento que está basado 100% en estudios randomizados y controlados. Sus recomendaciones están dadas a través de los resultados de los estudios. Tiene un enfoque fuerte en costo-eficacia que más adelante veremos es trascendente. Y maneja el concepto de umbrales más que el concepto de metas. Esta guía está basada en su guía de estratificación de riesgo cardiovascular, que es la publicada en el 2013, basada en la Pooled Cohort Equation, y que fue actualizada en el 2018 incorporando el programa Million Heart. Esta guía nos dice claramente y nos lo demuestra con evidencia que si nosotros utilizamos una estatina de intensidad media en individuos que tienen un riesgo igual o mayor de 7.5, el famoso 7.5% de riesgo cardiovascular, nosotros obtenemos un beneficio que es 2.5 veces superior al riesgo. ¿Cuál es el riesgo de una estatina de intensidad media en prevención primaria en población con riesgo de 7.5% o más? El riesgo es realmente un riesgo bioquímico, es inducir un incremento de 0.3% de hemoglobina glicosilada en la población predispuesta a diabetes. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es un beneficio categórico, es evitar un evento cardiovascular ateroscleroso catastrófico en el corto plazo en 1 de cada 40 individuos tratados. Es decir, el beneficio es 250% superior al riesgo y por eso los americanos sugieren aquí empezar a pensar en el uso de estatina en prevención primaria. Cuando hablamos del uso de estatina en prevención primaria en individuos de alto riesgo, entonces entendemos que se modifican los datos. Si nosotros utilizamos una estatina de intensidad alta en población de más de 20% de riesgo en prevención primaria, que es donde empieza el equivalente a prevención secundaria, nosotros induciremos un caso de diabetes mellitus de novo, un incremento alrededor de 0.5% de hemoglobina glicosilada en 1 de cada 30 individuos. Pero
evitamos un evento que no es bioquímico, sino es catastrófico en el corto plazo en 1 de cada 10 individuos tratados. Mantenemos un beneficio superior a 2 veces al daño o riesgo, en este caso 300% superior. Esa guía, la guía americana, nos lo dice perfectamente en su apéndice número 1. ¿Por qué la guía americana? Otra evidencia que nuestro centro es tomada en cuenta para seleccionar esta guía y guiar nuestras decisiones terapéuticas de manera universal por la misma, es esta publicación de Mortensen y Nordesgaard del 2018. Ellos exploraron la sensibilidad y la especificidad de las 5 guías más utilizadas para seleccionar una estatina y encontraron, en resumen, que las 3 guías que tienen el mejor balance entre sensibilidad y especificidad y selección de una estatina de manera correcta son la guía canadiense, que todavía usa el Framingham 2008, la guía AHA-ACC con la Pool Cohort Equation y la guía NICE, que usa el Q-RIS número 2. Esto en población general y excluyendo a la población diabética. Entonces, vean ustedes que las guías con el mejor balance son estas 3. La guía europea, si bien tiene una especificidad muy buena, tiene una sensibilidad demasiado baja, deja fuera muchos individuos. Acordémonos que este estudio fue hecho en el 2019, todavía no se publicaba el SCORE 2, recientemente publicado. La conclusión de estos autores es que en prevención primaria, las guías con el mejor desempeño para estimar el riesgo cardiovascular y recomendar el uso de estatinas son AHA-ACC con Pool Cohort Equation, NICE con Q-RISK y la canadiense con Framingham 2016. Así es que tomando en cuenta esto, nosotros desde el año 2013 adoptamos la guía americana para normar nuestras conductas terapéuticas. Vamos a ver cuáles son los resultados del uso de estatinas de intensidad media en pacientes, la mayoría de ellos de riesgo intermedio. Esta guía, la guía americana, ya dijimos, nos dice que en individuos en prevención primaria entre 40 y 75 años con un colesterol LDL entre 70 y 189, la estatina se prescribe en función del nivel de riesgo cardiovascular evaluado por la Pool Cohort Equation. En riesgo bajo no se utilizan estatinas. En riesgo alto se utilizan estatinas de intensidad alta, que vamos a ver más adelante, y las estatinas de intensidad media, por ejemplo, atorvastatina 10 o 20 miligramos, la podemos usar en individuos que tienen un riesgo de 5 a 7.4 en presencia de incrementadores de riesgo, mediando el juicio clínico. Y definitivamente, en individuos que tienen un riesgo intermedio entre 7.5 y 19%, ellos van a estatina de intensidad media y podríamos, incluso si tenemos incrementadores de riesgo, pensar en estatina de intensidad alta. Así es que tomando en cuenta estas consideraciones y junto con las consideraciones de los pacientes con diabetes mellitus, que la guía nos dice, todo individuo con diabetes mellitus entre 40 y 75 años, colesterol LDL entre 70 y 189, debe de estar en una estatina de intensidad media y la meta es reducir al menos 30% el colesterol LDL, es que revisamos nuestros datos para ver cómo se apegaban a esta guía. Aquí tenemos nosotros estatinas de intensidad media. En las ordenadas está el nivel de colesterol LDL en miligramos por decilitro. El nivel estimado promedio de la corte que utilizó estatinas de intensidad media fue de 11%, es decir, está en el riesgo intermedio. Estos son los resultados con la atorvastatina 10 miligramos. Partimos de un colesterol LDL basal en este grupo de 111 y terminamos en tratamiento con 68.7, una reducción de 42 miligramos, 38%, en una corte de 43 pacientes, una P estadísticamente significativa para la reducción, que está de acuerdo con lo descrito en la literatura. En la corte más abundante, que es la de uso de atorvastatina 20 miligramos, 251 individuos, partimos de un colesterol LDL basal de 124 y terminamos en tratamiento con 68 miligramos, una reducción de 56 miligramos
porcentual de 44.9%, quizás superior a lo referido en la literatura. Cuando analizamos la corte conjunta 10-20 miligramos de atorvastatina, un promedio de colesterol LDL de 122, en tratamiento 68, reducción de 54 miligramos, 43%. Si nosotros observamos el análisis de alcance de meta en base a porcentaje, vemos que con atorvastatina 10-20, prácticamente 300 individuos, 88% alcanzaron una reducción de más de 30%. E incluso 36.7% alcanzaron una reducción de 50%. Si analizamos la cifra absoluta, ¿cuántos estuvieron abajo de 100? 92.5% en la corte atorvastatina 10-20. ¿Cuántos estuvieron incluso abajo de 70? 55%. De tal forma que si lo queremos analizar de otra manera más gráfica, vemos que utilizando atorvastatina de intensidad media en una población con un riesgo cardiovascular ateroscleroso promedio de 11%, 9 de cada 10 individuos alcanzan la meta porcentual de más de 30%. Y 9 de cada 10 individuos alcanzan la meta absoluta de menos de 100 miligramos por decilitro. Y algo muy importante, hicimos un análisis de cascada para ver cuál era el comportamiento individuo por individuo en la respuesta a la estatina de intensidad media. Y vemos nosotros que, como ya lo mencionamos, 88% de los pacientes están por abajo de la respuesta terapéutica esperable, que es de más de 30%. Pero hay un grupo que son normorespondedores, hay un grupo que son hiperrespondedores, que reducen más del 50%, y hay un grupo que son hiporrespondedores. Esto no lo podemos saber hasta que no hacemos el reto terapéutico o la estrategia terapéutica. Y esta es una de las grandes situaciones por las cuales no deberíamos de iniciar con terapias combinadas hasta no ver la respuesta individual a la terapia con estatina, en este caso de intensidad media. Ahora bien, en la misma forma de análisis vamos a ver estatinas de intensidad alta. La guía nos dice que si nosotros tenemos individuos nuevamente entre 40 y 75 años, LDL entre 70 y 189, podríamos utilizar estatina de intensidad alta en individuos con riesgo intermedio, con incrementadores de riesgo y especialmente si tenemos índice de calcio coronario para los centros que acostumbran realizarlo, con un índice de unidades Aganston de más de 100. Estos pacientes se justifica el uso de estatina de intensidad alta. Y definitivamente en individuos que tienen 20% más de riesgo, ellos es una indicación 1A, el uso de estatina de intensidad alta. En los individuos diabéticos, a los cuales siempre se les debe estimar el riesgo cardiovascular, cuando el riesgo cardiovascular es de 20, se justifica el uso de una estatina de intensidad alta con la meta de reducir 50% más colesterol LDL. Veamos nuestros resultados. Es la misma forma de análisis. En esta población el riesgo estimado promedio fue de 20%. ¿Por qué 20%? Porque había muchos pacientes de riesgo alto, sí, pero también muchos pacientes de riesgo intermedio que cumplían el criterio de incrementadores para pensar en el uso de una estatina de intensidad alta. En estos pacientes, en el grupo de atorvastatina 40 miligramos, partimos de un colesterol LDL basal de 151 y en tratamiento de 67, una reducción absoluta de 83 miligramos que representa 55% estadísticamente significativo. Y en el grupo de pocos pacientes, que fueron 14 pacientes, que en prevención primaria utilizamos atorvastatina 80 miligramos, partimos de un colesterol LDL de 160, terminamos en tratamiento 58, una reducción de 100 miligramos con una P estadísticamente significativa. En la corte de atorvastatina 40-80, 89 pacientes, tenemos un colesterol LDL basal de 153, en tratamiento 66, una reducción absoluta de 86, 56%, y una P estadísticamente significativa.
En la misma forma de análisis que previamente les presenté, vemos nosotros que una reducción de más de 30% prácticamente le alcanza el 99% de los pacientes. Una reducción de más de 50%, que es la que esperamos con una estatina de intensidad alta, lo alcanza el 76% de los pacientes. Cuando hablamos de cifras absolutas, tenemos que menos de 100 lo alcanza el 95% de los pacientes y menos de 70, que es la que buscamos cuando utilizamos una estatina de intensidad alta, el 63% de los pacientes. Así es que la eficacia de las estatinas de intensidad alta es 3 de cada 4 pacientes alcanzan una reducción de más de 50% y 2 de cada 3 pacientes alcanzan una reducción absoluta por abajo de los 70 miligramos por decilitro, que es lo que la guía americana marca como el umbral terapéutico, en el cual arriba del mismo deberíamos de considerar estrategias terapéuticas adyuvantes. Y nuevamente, el análisis individuo por individuo, aquí en esta hilera están los números de los individuos, nosotros vemos que prácticamente 2/3 partes están por abajo del umbral de reducción de más de 50%, pero nuevamente el tratamiento es individual. Hay quienes son normorespondedores, quienes son hiperrespondedores que reducen más de 60% y quienes son hiporrespondedores que reducen menos del 50%. Nuevamente, no sabemos la respuesta de cada individuo hasta que no lo sometemos al reto terapéutico. Nos dimos a la tarea en esta publicación de hacer un análisis de cómo se proyectaría este beneficio terapéutico en la población mexicana. México tiene una población, de acuerdo al último censo poblacional, entre 50 y 75 años, que fue la mayoría de los pacientes de nuestra corte, de 18.200.000. Si nosotros partimos de un riesgo basal y asumimos que la población mexicana sería similar a la que nosotros vemos en nuestro centro de prevención cardiovascular, con un riesgo de 11%, una reducción absoluta de 54 miligramos, nos da una reducción del riesgo relativo de 27% y del riesgo absoluto de 2.9. En términos generales, sin entrar en el detalle del análisis, nosotros podríamos prevenir en la población de riesgo intermedio mexicana alrededor de 535,000 eventos cardiovasculares mayores en 5 años de tratamiento. Y proyectando también el uso de la estatina de intensidad alta en la misma población mexicana, que obviamente es un porcentaje menor, pero el beneficio es mayor, podríamos evitar nuevamente eventos cardiovasculares alrededor de 483,000 en 5 años de tratamiento. El NNT que nosotros tenemos con estatina de intensidad media es de 34, con estatina de intensidad alta de 12, muy parecido a lo que relata la bibliografía en los estudios randomizados y controlados. Así es que las conclusiones de nuestro estudio es que estos resultados aplican a atorvastatina de marca registrada. Por procedimientos estándares de nuestro centro, nosotros no utilizamos genéricos, no utilizamos similares, utilizamos en el 85% atorvastatina de marca Pfizer, en un 10% atorvastatina de marca Sandoz, Novartis, y el resto, aproximadamente 5%, son los pacientes que por alguna razón están en genéricos. Estos resultados implican que la respuesta terapéutica a estatinas es alta, 93% llegan a niveles de menos de 100, 63% a menos de 70. La respuesta terapéutica es individual. La necesidad de terapia adyuvante en promedio es de 10% en individuos de riesgo intermedio. La necesidad de terapia adyuvante en promedio es de 40% en individuos de riesgo alto. Como toda estrategia terapéutica, las estatinas requieren el dominio de la evidencia, la personalización y sobre todo el empoderamiento al paciente. Ahora hablemos de las 5 Es para el correcto uso de estatinas y ezetimibe desde mi perspectiva. Y estas son las 5 Es. Estimar el valor de la evidencia, estimar el riesgo global, utilizar estatina con métodos, sea el método americano o europeo, el que ustedes prefieran. Nosotros preferimos el americano.
empoderar para el autoapego y evaluar tus resultados. Hablemos algo de la evidencia de las estatinas. Aquí me voy a ir rápido en los siguientes 20 minutos. Esta es una publicación de Goldstein y Brown en la revista Cell, que es un siglo de colesterol y coronarias. Un siglo porque en Anishkov en el año 1913, como ustedes saben, hizo su publicación del efecto aterogénico de una dieta alta en colesterol. A partir de esto, bueno, podemos considerar que el primer ensayo clínico con estatinas lo hizo el mismo Akira Endo con el grupo clínico de la Universidad de Osaka. Ellos demostraron que la compactina, en forma dosis dependiente, reducía el colesterol total en individuos con hipercolesterolemia familiar heterocigota. El encontrar este artículo en la bibliografía fue algo de lo que llenó de gusto a Goldstein y Brown, y hizo complemento con su descubrimiento del receptor LDL. Después la historia ustedes ya se la saben, el CTT 2005 con 90.056 individuos en 14 estudios randomizados y controlados con estatinas contra placebo. Después el CTT 2010, 170.000 individuos en 26 estudios randomizados, 5 de ellos ya comparando estatinas de intensidad alta con estatinas de intensidad media. Y el más reciente, HOPE-3, en individuos de riesgo intermedio, de acuerdo al esquema Interheart, con una estatina rosuvastatina 10 miligramos. ¿Qué tenemos en esta saga de investigación? De 1994 al 2016, 182.705 individuos en estudios de la más alta calidad científica, 27 para ser exactos. Y podemos resumir esa evidencia en 3 gráficas. En el CTT 2005 aprendimos que partiendo de un colesterol LDL de 147, si yo reduzco 42 miligramos, reduzco 22%, lo cual en números cerrados nos dice que si yo reduzco 40 miligramos, reduzco 20% el riesgo relativo de un evento cardiovascular mayor. La regla 40-20. Derivado de esta evidencia, ya vimos nosotros que el número necesario a tratar con un riesgo cardiovascular estimado por la Pooled Cohort Equation proyectado a la guía 2018 americana, con 7.5% yo necesito tratar solo 40 pacientes para evitar un evento cardiovascular mayor. Por eso 7.5, repito, es el punto de corte para considerar la conveniencia de una estatina en prevención primaria. Del CTT 2010 aprendimos que si de una estatina de intensidad media yo brinco una estatina de intensidad alta partiendo de 98 miligramos de colesterol LDL, yo agrego con la estatina de intensidad alta 20 miligramos de reducción de colesterol LDL y 15% de reducción del riesgo relativo en 5 años de tratamiento. Y de aquí se deriva que si yo en individuos de riesgo de más de 20% utilizo una estatina de intensidad alta, yo necesito tratar solo 10 pacientes para evitar un evento cardiovascular. ¿Qué nos enseñó el estudio IMPROVE-IT? Estatina de intensidad media más ezetimibe contra estatina de intensidad media. El estudio IMPROVE-IT nos demostró que simvastatina 40 miligramos más ezetimibe es superior a simvastatina de 40 miligramos, una estatina de intensidad media. Partiendo de un colesterol LDL de 94, yo reduzco 16% el colesterol LDL, 16 miligramos por decilitro, y reduzco 6% el riesgo en 7 años de tratamiento, no en 5 años de tratamiento. Y guardar esta imagen es importante para la comparación que vamos a hacer. La evidencia de estatina de intensidad media más ezetimibe, lamentablemente no hay un estudio randomizado controlado de estatina de intensidad alta contra ezetimibe más estatina de intensidad media. Ese debió haber sido el estudio IMPROVE-IT, pero se modificó en el camino. La evidencia con ezetimibe es de 18.144 individuos, el 10% de la evidencia con estatinas, solamente un estudio.
En desenlaces clínicos, entonces, no existe evidencia de eficacia ni seguridad mayores de la combinación de estatina de intensidad baja o media más ezetimibe versus estatina de intensidad alta. Y la única comparación que podemos hacer es el CTT 2010 contra Improve-It. Y lo que vemos es que partiendo del beneficio de una estatina de intensidad media en ambos, el beneficio de CTT 2010 luce superior al beneficio del estudio Improve-It. Una reducción extra de 20 miligramos contra 16, una reducción extra de 15 del riesgo relativo contra 6%. Así es que las conclusiones las puede sacar cada quien. No tenemos, como mencioné, la evidencia de estatina de intensidad media más ezetimibe contra estatina de intensidad alta en un estudio cara a cara. Ahora, algo muy reciente que nos explica por qué el beneficio clínico de las estatinas, independientemente de su clara reducción del marcador bioquímico LDL, es la asociación con progresión de la aterosclerosis coronaria, que ya nos los habían demostrado Steve Nissen, Steve Nichols y muchos otros investigadores en los estudios de IBUS. Pero ahora, utilizando la tecnología de tomografía computada de alta resolución y anatomía virtual, sabemos que si nosotros estudiamos placas de baja atenuación, placas fibrograsas, placas fibrosas, placas con baja densidad de calcio, alta densidad de calcio e hipercalcificadas, nosotros sabemos que las estatinas, a diferencia de no estatinas, reducen el porcentaje de placas de atenuación baja y fibrofat, que son las placas vulnerables, e incrementan el porcentaje de placas de alta y de hiperalta calcificación, que son ambas de vulnerabilidad baja. Así es que esta nueva evidencia, publicada recientemente en JAMA Cardiology, en agosto de este año, pues es una pieza de evidencia más que da una explicación mecanicista del beneficio clínico de las estatinas. Este es otro ejemplo del mismo artículo, de un ejemplo de endurecimiento del tratamiento con estatinas y del ablandamiento de las placas del no tratamiento con estatinas. Pasemos a la segunda parte de las ES, estimar el riesgo global. Aquí no está de más insistir alguna de las frases clásicas de Geoffrey Rose de su libro de Cardiología o de Medicina Preventiva. Él dijo: solo conociendo el nivel de riesgo de un individuo puedo ponderar el beneficio esperado de una estrategia terapéutica. A mayor riesgo, mayor beneficio. Pero si no estimo el riesgo, nunca podré ponderar el beneficio. Y otra frase derivada de ese mismo concepto es que conocer el ahorro que genera versus el gasto que requiere una estrategia terapéutica forma parte de la ecuación de costo-utilidad o beneficio neto. A mayor riesgo, mayor costo-utilidad. Y esto es importante y es traído a colación por las guías americanas, no por las guías europeas, cuando nosotros pensamos en utilizar una terapia no estatínica costosa, como puede ser incluso el mismo ezetimibe. En mi país, ezetimibe es más costoso que una estatina de marca registrada, no se digan los anticuerpos monoclonales o las nuevas estrategias terapéuticas. Para estimar el riesgo cardiovascular necesitamos no usar el ojo clínico, necesitamos usar un algoritmo, porque es un método consciente, lento, controlado, con método de respuesta explicable y reproducible. Se han publicado múltiples algoritmos para estimar el riesgo cardiovascular. Los dos más utilizados son el Euroscore en su última versión, 2021, y AHA ICC Pool Cohort Equation en su versión más reciente, la 2018. Score 2, recientemente publicado, y Score All Persons, es un algoritmo desde mi punto de vista complejo. No entro en el detalle. El algoritmo americano, Pool Cohort Equation, es un algoritmo mucho más amigable, digámoslo así. Y para aquellos que me van a decir: doctor, la estimación algorítmica del riesgo ya está pasando de moda. Ahora la moda es el Genetic Risk Score o estimar el riesgo por imágenes.
Simplemente les quiero decir que estos dos métodos, si bien son métodos en investigación, aún no son métodos de utilidad clínica universal, puesto que, entre otras razones, nos deben todavía demostrar que mejoran los desenlaces clínicos basados en su estimación, que no inducen inseguridad, es decir, que no desencadenan efectos cascada, muy frecuentes en los métodos de imagen, de un individuo que fue mal indicado una imagen mal interpretada y acaba en estudios intervencionistas que no están indicados y que incluso pueden costar eventos cardiovasculares e incluso la vida. Y algo muy importante, nos deben demostrar todavía que son costo eficaces. Así es que, habiendo dicho eso de la estimación del riesgo, pasemos a la tercera, usar estatina y ezetimibe basados en un método. Ya hablamos de la guía americana, que a mí me gusta porque está basada solamente en estudios randomizados y controlados, que hasta hoy es el gold standard para la decisión terapéutica, y también está basado con un fuerte principio de costo-eficacia. Ya analizamos los algoritmos de prevención primaria. En los algoritmos de prevención secundaria destaca que los americanos solo consideran prevención secundaria al individuo que ya ha tenido un evento cardiovascular clínico. Y dentro de prevención cardiovascular secundaria, dividen al grupo de riesgo muy alto del riesgo alto. Para utilizar o clasificar un individuo como de riesgo muy alto, se toma en cuenta o la escala TIMI-RIS Score 2P o los subgrupos angiográficos que se han disecado gracias a los estudios como el estudio Fourier o el estudio Odyssey o incluso el mismo IMPROVE-IT. Siempre en estos pacientes, esta de intensidad alta será nuestra primera estrategia terapéutica. Y después podríamos utilizar estatinas, terapias no estatínicas e incluso inhibidores PCSK9 con el criterio del umbral de 70 miligramos o más de colesterol LDL. Los americanos todavía sostienen que en pacientes con prevención secundaria, un nivel de más de 70 es el punto de corte para, después de estatinas óptimas, empezar a considerar ezetimibe o anticuerpos monoclonales. Los europeos tienen una filosofía diferente. Ellos basan sus recomendaciones en toda la evidencia, no necesariamente solo en RCTs, y se deslindan totalmente de un análisis de costo-eficacia. Esta es su clasificación de niveles de riesgo, en el que destaca que hay un grupo de riesgo muy alto, equivalente al riesgo muy alto clínico, que se caracteriza sobre todo por la presencia de aterosclerosis subclínica, punto muy controversial. Sin embargo, estas son las recomendaciones europeas que sabemos que nos dan metas menos de 116, menos de 100, menos de 70, menos de 55 para los riesgos bajo, intermedio, alto y muy alto. Y ellos nos dicen, para alcanzar la meta, tienes que seguir esta estrategia. Si es riesgo, si decides que requieres fármacos, primero estatina de intensidad alta o la dosis máxima tolerada, después ezetimibe y después inhibidores PCSK9. Aunque en el paciente de riesgo alto y muy alto, ustedes saben que hay una fuerte tendencia a cambiar esta estrategia paso por paso e iniciar en una estrategia combinada propuesta recientemente, sobre todo por Kaushik Rai. En la guía oficial todavía siguen marcando a ezetimibe como una terapia que debe ser usada como de segunda línea. Empoderar para el autoapego. Esto es muy importante. Prácticamente es la última parte de mi charla. Ya hablamos de cuántos pacientes tengo que tratar con una estatina intensidad media para causar un evento que yo le llamo bioquímico de diabetes mellitus. 1 en 100 o 1 en 30 con estatina intensidad media o alta. Pero el punto más importante y al cual se le atribuye el gran abandono terapéutico con estatinas son las mialgias. Vamos a ver algunas evidencias recientes sobre mialgias, SAMS, los síntomas adversos musculares asociados a estatinas. Y les quiero presentar el estudio Samson en su publicación original por Good en New England Journal of Medicine el año pasado,
y muy recientemente por Howard, un refreshment del estudio Samson. El estudio Samson fue un estudio que incluyó individuos que habían suspendido las estatinas por intolerancia muscular temprana, es decir, 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Se les dieron 4 botes conteniendo tabletas de atorvastatina 20 miligramos, 4 botes vacíos y 4 botes placebo conteniendo placebo de 20 miligramos. Y se les pidió, de acuerdo a una secuencia calculada por un estadístico, que tomaran 1 mes cada bote aleatoriamente y que en un cuestionario autollenable de manera electrónica calificaran los síntomas de dolor muscular, siendo 0 el índice de 0 síntomas y 100 el peor dolor posible. Vean ustedes que el índice de dolor muscular en botes vacíos fue de 8. Aún sin tomar nada, los pacientes tienen síntomas musculares. En el bote placebo fue de 15.4 y en el bote atorvastatina 16.3. La diferencia estadística entre botes atorvastatina y placebo contra botes vacíos es estadísticamente significativa, pero no lo es de 0.3 entre botes placebo y botes atorvastatina. Así es que, como dijo Peter Todd muy recientemente, no es la estatina, es la tableta la que induce el dolor muscular en los pacientes. Este es el refresh del estudio Samson publicado hace unas semanas en JACC. Vean ustedes, este es el promedio de dolor, de score de dolor en botes vacíos, botes placebo y botes estatina. No hay diferencia estadísticamente significativa entre estos dos. Y este es el abandono de tratamiento debido a dolor muscular. Aunque las curvas se ve que divergen, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre placebo y estatina. Vean ustedes 3 tipos de patrón de comportamiento de los pacientes frente a tomar una tableta. En gris está 1 mes de bote vacío. Son 4 meses. En azul está 1 mes de bote placebo, nuevamente 4 meses. Y en rojo está un bote de estatina, 4 meses. Estos pacientes con placebo, con estatina y sin nada están con dolor. El paciente del estudio número 10 y el paciente número 28. Son 2 ejemplos que nos publican en JACC. Estos individuos que ya habían tenido, entre comillas, mialgias asociadas a estatina, vean ustedes que cuando entraron al estudio tienen 0 dolor. Con placebo, con estatina y sin nada, están asintomáticos. Y estos otros son los clásicos del efecto nocebo. Cuando están sin tomar nada, no tienen ningún síntoma, pero cuando toman placebo tienen síntoma, muy parecido a que cuando toman estatina. Vean ustedes el paciente 45 y el 26. Cuando dejan de tomar placebo, el dolor disminuye cuando empiezan a tomar los botes vacíos o tienen los botes vacíos, igual que cuando empiezan a tomar estatinas. Este fenómeno ha sido replicado por otros estudios recientes. El estudio Statin-Wise, publicado también por un grupo inglés, reportó lo mismo. No hay diferencia entre atorvastatina y placebo. La diferencia con el estudio Samson es que el estudio Samson incluyó un bote vacío, el cual permite un mejor análisis del efecto nocebo. El efecto nocebo, nos escribe Jennifer Robinson en un artículo publicado recientemente en Nature Reviews, es inducido porque nosotros, la media o el mismo paciente o quien sea, induce el efecto nocebo, activa las vías neuronales álgicas en lugar de activar las vías neuronales antiálgicas. Y Jennifer Robinson nos dice, tenemos que cuando prescribimos una estatina, especialmente, esto no sucede, por ejemplo, en fármacos antihipertensivos o en fármacos para diabetes mellitus, ahí suceden otros fenómenos, necesitamos inducir o activar las vías antiálgicas o de placer. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, ella nos da, basadas en evidencia, múltiples sugerencias, que yo se las pongo aquí de una manera más esquemática. Y destaco la número 2. Necesitamos nosotros
conocer y plantearle estrategias al paciente, activar sus vías neuronales antiálgicas o placenteras con frases como las estatinas salvan vidas y evitan invalidez por stroke, infarto, y esto es en forma costo eficiente. Las estatinas han demostrado en estudios científicos seguridad, tolerabilidad y eficacia. Las estatinas tienen el valor más alto y el costo más bajo comparado con otras estrategias terapéuticas equivalentes. Los síntomas que puedes sentir comúnmente asociados a las estatinas, al final no se asocian a ellas. Hay que evitar hacer del dolor una catástrofe y sobre todo anticipar la presencia de un dolor que seguramente si lo anticipamos el paciente lo va a sentir, y ponderar la presencia de un síntoma con la limitación, es así real, que le puede causar, por ejemplo, un stroke o un infarto miocárdico. Son algunas sugerencias de Jennifer Robinson, y desde mi perspectiva y como lo practicamos en nuestro centro, parafraseando a Geoffrey Rhodes, nosotros le decimos al paciente: usted es candidato a una estatina de intensidad media o alta, ¿por qué esta le es útil? ¿Y por qué me es útil? Porque el beneficio esperado es muy superior al daño potencial y sobre todo porque esa estrategia terapéutica le es costo útil, dado que el ahorro que le generará es mucho mayor al gasto o a la inversión que usted va a realizar. De esta forma, realmente todos los pacientes o la gran mayoría aceptan, si lo hacemos de manera apropiada, continuar, adoptar y persistir con la terapia con estatinas. Recientemente publicado en el último número de JACC fue este estudio muy interesante que nos dice que las estatinas en un grupo de pacientes incorporados a un programa de entrenamiento muscular no incrementan los síntomas en pacientes sometidos a un entrenamiento físico de activación física intensa. Finalmente, la última es evalúa tus resultados. Yo los invito a que usen estatinas bajo estos principios y en un periodo de 6 meses, un año, evalúen sus resultados y verán que mucho de lo que se dice que sucede con las estatinas en realidad no sucede. Mi conclusión es que el status quo debe de cambiar. Yo considero que científicamente es lamentable y éticamente es cuestionable no beneficiar a nuestros pacientes en riesgo cardiovascular ateroscleroso con la evidencia científica generada durante 45 años de investigación con estatinas. Más lo es dañarlos al aceptar su desapego por el efecto nocebo, es decir, la anticipación de daño, la estatinofobia generada por algunos científicos incluso y generalmente por la media e incluso por las terapias no estatínicas. Y algo también lamentable es en nuestros países el uso no regulado de los denominados genéricos intercambiables, de los fármacos similares y de las creencias mágicas muy frecuentes en nuestros países. Esto, como ya lo mencioné, generados por la media, por el marketing, por la corrupción incluso y por la ignorancia. Así pues, los invito al uso de estatinas basado en estas 5 Es que traté de mostrarles como un constructo que nos pueda guiar y agradezco mucho su atención. Pongo nuevamente a sus órdenes este material en nuestro portal académico y quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Estimado Enrique, muchísimas gracias. Una magnífica presentación, muy clara y muy completa. Sin lugar a dudas, hemos creo que aclarado muchos temas al respecto del abordaje y principalmente en aquella población que es de prevención primaria, en donde hay un riesgo moderado y que a veces queda incierto sobre la utilidad y el beneficio de las estatinas. Así que de mi parte te agradezco muchísimo, te felicito por esta magnífica presentación. Y voy a dar paso a las preguntas que están en el auditorio. Te comento que, entre paréntesis, hemos tenido una asistencia aproximadamente de 500 personas y mandan saludos y felicitaciones de múltiples partes de Latinoamérica, desde tu país, Argentina, Ecuador, Perú, Costa Rica, así que muy bien recibida tu conferencia. La primera pregunta dice, ¿esos riesgos tienen mayormente algún ranking de edad donde se desarrollen más? O sea, básicamente,
¿Cuál sería tu opinión sobre el riesgo cardiovascular y la edad? Bueno, El el impacto de la edad. riesgo, claro, el riesgo cardiovascular está impactado directamente en forma proporcional por la edad. A mayor edad, mayor riesgo, eso es indiscutible. Pero a mayor edad, mayor probabilidad de eventos adversos, no solamente con estatinas, lo hemos vivido muy de cerca y la evidencia es contundente, por ejemplo, con aspirina. Eso es inherente a la edad. Y en individuos de 75 años de edad o más, aquellos que en el último metaanálisis de JAMA Cardiology se demostró que las estatinas tienen el mayor beneficio, pero también tienen la mayor probabilidad de eventos adversos. Por lo tanto, en, en este concepto de evidencia, personalización y empoderamiento, en el individuo de edad avanzado, el concepto de personalización aplica perfectamente. Dicho de otra forma, el arte médico de la individualización es lo que nos permitirá aplicar la evidencia de la mejor forma en ese individuo. No olvidemos que a mayor edad, mayor fragilidad, y la fragilidad incluso llega a indicar, sobre todo cuando hay sarcopenia, del uso de estatinas. Pero nuevamente, a mayor edad, mayor beneficio, pero a mayor edad, mayor posibilidad de eventos adversos. Por lo tanto, a mayor se requiere un médico con mayor juicio clínico. Totalmente. Y eso, obviamente, la aplicabilidad de la individualización de la terapia es fundamental en cada paciente, ¿no? Así es. Otra pregunta, ¿puede algún medicamento causar daño hepático a corto, mediano o largo plazo en pacientes por las estatinas? Diría, el uso individual de las estatinas o asociado a estatinas y otros medicamentos. Bueno, Ahí las valdría la pena, estatinas, y perdón, y valdría la pena que nos des una pauta de cómo se monitoriza el uso de las estatinas en cuestión de seguridad hepática. claro. Bueno, la recomendación es que cuando tú inicias una terapia con estatinas, hagas monitoreo basal de enzimas hepáticas, fundamentalmente ALT. Si el paciente no tiene elevación de enzimas hepáticas, puedes hacer un control entre 4 y 12 semanas. Si no hay incremento, te olvidas de hacer un monitoreo de enzimas hepáticas, a menos de que haya algún síntoma o signo que te sugiera daño hepático, lo cual es extraordinariamente raro. Realmente, por ejemplo, la incidencia de insuficiencia hepática severa en pacientes tratados con estatinas es igual a los pacientes no tratados con estatinas. Entonces, olvidémonos de ese concepto de hepatotoxicidad de las estatinas y las recomendaciones, como les mencioné, un estudio basal de ALT y un estudio cuando nosotros evaluemos la respuesta terapéutica de ELL, que puede ser 4, 8, 12 semanas, es lo recomendable. Si no hay alteración, no necesitamos nosotros volver a monitorear. Si hay una elevación, pero esa elevación es de menos de 2 veces el superior normal, igual no hay de qué preocuparse. E incluso hay publicaciones muy recientes, en la publicación del profesor Lambert, que es una publicación semanal sobre estatinas. Las estatinas están siendo utilizadas y tienen algunos resultados favorables en la enfermedad grasa anual, la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Así es que las estatinas no son hepatotóxicas. No las combinemos con un fibrato como gemfibrosil. Si las combinamos con un fibrato, de preferencia que sea fenofibrato, siempre y cuando la indicación para el fibrato sea una indicación basada en evidencia, que es un tema, es otro tema de discusión cuando utilizar un fibrato. Totalmente de acuerdo. Y al respecto un poco sobre la seguridad, pero también hay una pregunta y un comentario que es válido también dejar bien establecido. Buenas noches. Paciente de 65 años, toma atorvastatina de 40 miligramos, aspirina ya por 4 años, presenta niveles aceptables, debe tomar de por vida. Es importante que dejemos claro este tema. Claro. Bueno, la terapia con estatinas se considera una terapia por tiempo indefinido. A mí no me gusta el término de por vida porque
En primer lugar, decimos de por vida y el paciente no regresa al consultorio, ¿verdad? Se queda con la idea de que el doctor le dijo de por vida y simplemente sigue resurtiendo su receta. Y la puede quedar. Entonces, digamos que por un tiempo indefinido. ¿Quién lo define? El médico. ¿Por qué? Porque están surgiendo nuevas terapias que actualmente pudiesen, eso no es en el momento actual, pero sí en un futuro, pudiesen sustituir a las estatinas, por ejemplo, entonces ya no puede ser de por vida. Y la condición clínica del paciente va cambiando. Con la aspirina sucede un fenómeno diferente. Entonces, estatinas por tiempo indefinido. Totalmente. Aspirina en prevención primaria es un tema donde aplica el juicio clínico. La recomendación fundamentalmente, si queremos hacer un consenso, es una recomendación de nivel 2B, nivel de evidencia A. Es decir, aplica tu juicio clínico. ¿En qué individuos? En los individuos que tienen entre 40 y 65 años de edad, que tienen más de 20% de riesgo cardiovascular con la tienen alergia a la aspirina y que no tienen contraindicación. Ahí pudiésemos considerar aspirina, pero fuera de ese nicho de pacientes en prevención primaria, la aspirina no tiene justificación. ¿Por qué? Porque el número necesario a tratar para evitar un evento cardiovascular mayor es alrededor de 250 en 6 años de tratamiento. Para causar un sangrado mayor es de 260 a 265, prácticamente equivalente en 6 años de tratamiento. Por lo tanto, el beneficio es igual al riesgo. Para algunos pacientes de un sangrado digestivo que el riesgo de un infarto. Eso el paciente tiene que definir hacia qué lado se inclina y nosotros apoyar esa decisión. Pero el concepto es juicio clínico. Entonces, la aspirina, cuando nosotros tengamos un paciente en prevención primaria óptimamente tratado de hipertensión, de lípidos y de glucosa, ojo, si nuestro paciente está con 10% de hemoglobina glucosilada, 150 de colesterol LDL y una presión arterial de 140/90, no le tiremos la aspirina porque en esos pacientes, que no son los que están incluidos en los estudios randomizados y controlados, no sabemos si la aspirina aún lo está protegiendo, probablemente sí. Aplica para los pacientes que todos los factores de riesgo clásicos están en control óptimo. Muy claro y preciso la indicación. Nos están poniendo algunos ejemplos y vamos, creo que a poder aclararles algunas inquietudes. Paciente de 60 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, con LDL elevado, inicia tratamiento con atorvastatina. Ok. Recientemente salió un metaanálisis en Internal Medicine donde nos dice que los pacientes que empiezan a tratarse con atorvastatina tienen un descontrol más marcado que los que no empiezan a tratarse con estatina siendo diabéticos. Ese metaanálisis hay que tomarlo con demasiadas reservas. Aplica el concepto de que sí, en pacientes no diabéticos podemos inducir un caso de diabetes mellitus cada 100 individuos tratados con una estatina de intensidad media. Pero también esos individuos, si está bien estratificado el riesgo, les estamos evitando un evento cardiovascular mayor que puede ser la muerte, su primera y su última muerte de cada 40 pacientes tratados. El beneficio es superior al riesgo cuando la indicación de la estatina es apropiada. E igual, cuando es intensidad alta, nosotros necesitamos subir nuestro umbral de riesgo a 20% para justificar una estatina de intensidad alta. Ahora bien, en el paciente diabético, si bien hay un descontrol glucémico, que es 0. y fracción por ciento, las estatinas en múltiples estudios, en múltiples metaanálisis de población diabética específica, han demostrado que nuevamente el beneficio es muy superior al riesgo. Así es que, por este temor de que la hemoglobina glucosilada de 6.5 se le vaya al paciente a 6.7, no suspendamos la estatina,
porque esa estatina lo está protegiendo muy significativamente de un evento cardiovascular ateroscleroso. Y eso lo digo muy puntualmente por el análisis que ha hecho mucho ruido reciente de JAMA Internal Medicine. Muy bien. Pasemos un poco a otros escenarios. Excelente presentación, dice Jennifer Guerrero. Uso de estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diálisis. ¿Cuál es la recomendación? Si nosotros venimos siguiendo a un paciente con enfermedad renal crónica, especialmente con manifestaciones de cardiopatía isquémica, y el paciente llega a un decadigo, es decir, a requerir diálisis, ese paciente podríamos dejarlo con la estatina que ya venía tomando. Sin embargo, hay por lo menos 2 estudios que demostró iniciar la estatina en un paciente que está en estadio 5 de enfermedad renal, es decir, en insuficiencia renal, no le brinda ningún beneficio. Entonces son 2 conceptos que hay que tener muy claro. Si el paciente, nosotros hace 2 años lo teníamos en un estadio 4 de CADIGO, el paciente venía siendo tratado con atorvastatina, 20 miligramos, porque tenía indicación de la estatina, dejémoslo con la estatina, le va a ir mejor que si se la... Pero nosotros vemos de primera vez a un paciente que llega con 10 de filtración glomerular, que está en un programa de prediálisis o ya está en diálisis, no le iniciamos una estatina porque no le vamos a brindar ningún beneficio. Esa es la gran diferencia en esta fase. Ahora, ¿qué estatina en pacientes con enfermedad renal crónica, estadios 3, 4? Solamente hay una evidencia que atorvastatina es más segura que rosuvastatina, que es el estudio o el programa Planet 1, Planet 2, publicado en Lancet en el 2015, que demostró que atorvastatina tiene no albuminuria a diferencia de rosuvastatina en esta subpoblación y mejora discretamente la tasa de filtración glomerular. Entonces, si en pacientes con enfermedad renal crónica moderada severa vamos a usar una estatina, la evidencia nos dice que atorvastatina, y algunas guías incluso lo mencionan, por esa evidencia del estudio Planet, es superior a rosuvastatina. Perfecto. Volviendo un poco a las escalas, Enrique, ¿cuál escala de riesgo prefiere para la utilización? Preguntan si es que en nuestra región, Framingham, Score, criterio médico individualizado, ¿cuál sería mejor? Y ahí hago una pregunta adicional. ¿Cuál es tu criterio sobre la evaluación del colesterol no HDL? Ok. Bueno, voy a empezar por esta última. Colesterol no HDL no ha sido la meta terapéutica en los estudios presentes de estos 27 CVOTs. Sin embargo, colesterol no HDL como un subrogado de apoproteína B, especialmente por la escuela europea y últimamente por la escuela americana también, empieza a ser empujado como el target de elección. Tan es así que los europeos en el score 2, si ustedes se fijan en las variables que tenemos que capturar, ya el colesterol total, como en el score 2016, si no es el colesterol no HDL, tratando de acercarse más a ApoB, que sería el marcador. ¿Es válido o no? Hay gran controversia. Hoy por hoy, el objetivo terapéutico primario seguirá siendo colesterol LDL. Y la recomendación práctica LDL. Nosotros persistimos con un perfil de dislipidemia mixta heterogénica, en términos muy generales, triglicéridos de más de 200 y colesterol HDL de menos de 40, consideraremos la medición y el tratamiento del colesterol no HDL. El problema es con cuál estrategia terapéutica. Icosapentaetilo, que entre colesterol no HDL, sino trata otras vías proaterogénicas, pero bueno, sería una opción, pero en nuestros países no está disponible. No sé en Ecuador, pero Vasepa en México no está disponible. En Perú hay un Vasep, en Colombia hay un Vasep,
lo 93% similar, pero bueno, eso no sé en Ecuador si le exista. O fibrato, No tenemos. que es la alternativa más apropiada. Análisis del estudio ACORD y del estudio PHIL sería la opción. Las nuevas estrategias que están en investigación, los moduladores selectivos de PPAR-alfa, las terapias anti-angiopoietina LAI3 o anti-ApoC3, pues realmente no están disponibles, todavía están en fase de investigación, la mayoría de ellas, y seguramente cuando estén o más como los anticuerpos monoclonales contra PCSK9. Así es que mi mensaje y mi práctica es, primero LDL. Si una vez estando en LDL persisto con dislipidemia mixta, considero un fibrato en el paciente diabético con alto riesgo cardiovascular o en el paciente con enfermedad. Cuarto, fibrato porque es el único que tiene la evidencia. Nunca en combinación de dosis fija de inicio, siempre primero la estatina, si es necesario con ezetimibe, y después considerar una asociación libre con Y si podemos complementar esa idea, el papel y la utilidad o el espacio de los omega 3. Bueno, tres son los comercializados. En palabras de Steve Nichols, de Steve Nissen e incluso del mismo BAT, deberían estar proscritos. ¿Por qué? Porque en el estudio Strength, el beneficio terapéutico neto fue negativo. No hubo beneficio cardiovascular y se incrementó significativamente el riesgo de fibrilación auricular y de hemorragias. Por lo tanto, es mayor el daño que el beneficio con la combinación de DHA y EPA, que es los omega 3 combinados. Si vamos a usar un omega 3, tendría que ser necesariamente, hasta donde va la evidencia, glucosa pentaetilo a dosis de 2 gramos cada 12 horas. Si no usamos eso, no utilicemos otra combinación de omegas 3, el ácido docosahexanoico, que es el DHA, o que es la combinación de ambos, nos da un beneficio terapéutico neto negativo, no positivo. Estamos muy claros. Vamos, te voy a molestar con 2 preguntas más. Dice, en un panorama de atención primaria de salud pública, generalmente recetar medicina genérica es la máxima frecuencia. ¿Presentaría algunos beneficios de los mencionados por el consumo de estatinas? Yo creo que nuestro sistema de salud es muy parecido a la salud pública y donde los genéricos lastimosamente predominan, ¿no? Exacto, tú lo has dicho lastimosamente, porque no tienen control de calidad. Hay 100 atorvastatinas, hay atorvastatinas que yo no sé cómo se venden porque ellas a 10 pesos, que 10 pesos es como 50 centavos de dólar, no menos de 50 centavos de dólar. Es inconcebible. En México, las estatinas genéricas se aprueban por un examen de bioequivalencia inicial, pero nunca más se vuelven a certificar, ¿verdad? Y los similares, que seguramente también se están introduciendo de México hacia Ecuador, son fármacos que presumen el principio activo, pero no tienen la necesidad de demostrar ninguna prueba de bioequivalencia, ni de farmacocinética, ni de farmacodinámica. Simplemente se confía en la buena fe del doctor, digámoslo así. Entonces sabemos que eso no da buen resultado. Es muy difícil, muy complicado y muy complejo hacer un estudio de un innovador contra un genérico. Además, tendría que seleccionar entre las decenas de genéricos para ir contra uno específico. Pero nos dice, cuando un paciente hace un switch de un genérico a un innovador, mejora sensiblemente. Y eso no solamente en hipertensión, sino en diabetes, etcétera, etcétera. Yo no digo que sean malos, son malos en la forma en la que carecen de una certificación, como en los países desarrollados, en la cual
periódicamente y de manera todos los genéricos se están analizando, y aquel genérico que no cumpla con la bioequivalencia, pues así le va, ¿verdad? Eso no sucede en nuestros países, lamentablemente. Por lo tanto, los resultados que yo presenté no se extrapolan a atorvastatinas genéricas, extrapolan a atorvastatinas similares. Son específicamente para atorvastatinas de marca registrada, especialmente en el 95%, Pfizer en su versión de el original y su genérico de marca, que lo tenemos en México, o la atorvastatina de Novartis en su marca Sandoz. Solamente tenemos un 5% de pacientes que por alguna razón habitualmente económica definitivamente no pudieron comprar una estatina de marca. Así es que si no tenemos otra opción, tenemos la opción de que el paciente empoderado pueda adquirir una estatina de marca, pues eso es lo que nos va a garantizar el éxito terapéutico. Perfecto. Una pregunta que es bastante interesante y que últimamente está en boga, pero a veces podemos caer en sobreuso. ¿Cuál es el uso del score de calcio coronario y la escala MESA en su experiencia? Bueno, en mi experiencia yo no la uso, ¿verdad? Por una simple y sencilla razón. Lo mencioné en mi charla. No hay ninguna evidencia que la estrategia terapéutica guiada mejore los resultados en desenlaces cardiovasculares que la estrategia terapéutica guiada por la estimación de riesgo algorítmica y el tratamiento óptimo. Y la mejor evidencia de ello es el último estudio publicado, que es el estudio Isquemia, en el cual a un paciente con cardíaca demostrada, tratados de manera óptima, les fue exactamente igual que tratados de forma intervencionista. Esa es una razón capital por la cual la imagen tiene que ser usada en nuestros países bajo un proyecto de investigación o en manos muy expertas. Porque la segunda condicionante, la seguridad, no solamente es hacer un índice de calcio coronario. Yo he tenido casos lamentables de pacientes que su médico les dice, a ver cómo sus arterias coronarias, vaya y hágase un índice de calcio coronario. Le reportan 200 unidades Aganston, cuya recomendación por guías es tratamiento óptimo. Pero el médico no sabe cómo interpretar esa imagen y dice, tiene calcio en las arterias, probablemente las tenga obstruidas. Procedamos a una angioTAC cuando no es a una angiografía coronaria. Dentro de la sala de cateterismo cardíaco le encuentran una placa 45-50%, sin hacer mayores estudios como fracción o sea, estudios funcionales. Y resulta que el paciente le ponen un stent. Y ese stent se trombosa al día siguiente y el paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Y todo inició por una imagen mal indicada y mal interpretada. Ese es el gran riesgo y es lo que se llama seguridad o efectos cascada. Y el tercer punto es la costo-eficacia. Si vamos a hacer índice de calcio coronario, lo tenemos que hacer de manera organizada, estructurada, en cierta población de pacientes, que es en los que están definidos en las guías, no en un y en otros. Entonces tenemos que demostrar si esa estrategia terapéutica es costo-eficaz. El índice de calcio coronario solo es costo-eficaz en la población de riesgo intermedio, ¿verdad? Que es aproximadamente el 30% de una población, pero su utilidad es limitada dentro de ese riesgo intermedio en ciertas subpoblaciones, entre ellos los diabéticos, los fumadores, que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerosa precoz, los que tienen enfermedades inflamatorias crónicas y los que están en tratamiento previo con estatinas. En ellos la utilidad es restringida. Así es que nuestro universo se restringe. Por lo tanto, mi sugerencia es que en términos generales utilicemos el algoritmo con el cual estemos familiarizados, puede ser CORE2 o puede ser Pooled Cohort Equation. ¿Por qué esos dos? Porque ellos están hermanados con sus guías terapéuticas. Ningún otro algoritmo lo está, ni GlobalRIS, ni el de la OMS, etc.
y después tomemos las decisiones en base a otros criterios clínicos de fácil adquisición, como son los incrementadores de riesgo en la escuela americana o los modificadores de riesgo, que no sean las imágenes, de la escuela europea, y tratemos de manera óptima a los pacientes. Si hacemos eso, difícilmente vamos a necesitar imágenes, a menos, repito, que estemos en un programa de investigación o en un centro de alta especialidad. Y básicamente estos complementos diagnósticos debemos hacerlos de manera muy racionalizada y con el objetivo fundamental de que si es que vamos a modificar o va a servir para una toma de terapéutica distinta a la que estableceríamos. Yo comparto totalmente tu criterio, Enrique. Gracias. Bueno, no, yo quiero más bien agradecer, ha habido bastante interés de preguntas, que quiero agradecer a todo el auditorio y de sobremanera a ti, Enrique, por toda tu sabiduría y tu apertura para conversar y discutir este tema bastante interesante, como siempre hemos dicho. Así que quiero darte nuevamente las gracias, espero poder tenerte acá en Ecuador, en Quito, de manera presencial, y muy pronto en los eventos que ya estamos planificando para el próximo año. Así que nuevamente muchísimas gracias y será para un nuevo momento. Muchas gracias, Vladimir. Yo soy el agradecido. Y gracias a todos por la presencia, gracias a Laboratorios Pfizer por el auspicio y el patrocinio a este magnífico evento y que tengan todos muy buenas noches. Gracias.